Pasamos a la sección 8, facturación. Bien, el sistema beca en facturación es muy sencillo. No tiene grandes, digamos, diferencias con otros sistemas de facturación. Si acaso es incluso más sencillo. Pero sí que tiene un par de peculiaridades, ¿de acuerdo? Principalmente la generación automática. Bien, lo primero que voy a hacer cuando voy a generar una factura es que a menos que yo la tenga seleccionada desde configuración de cuentas, emisión de factura automática con la aprobación del presupuesto, a menos que lo haya cliqueado, el sistema nunca me va a generar directamente una factura. Me va a generar siempre primero una factura borrador, una proforma, para que yo pueda revisar que está todo correcto. ¿De acuerdo? Una vez reviso que está todo correcto, podré generar factura desde el presupuesto o añadir a una existente, es decir, a una proforma preexistente. Por ejemplo, porque tengo otra factura proforma que generé hace un mes de un gasto de un taxi que se generó en su momento o un suplido o simplemente otro presupuesto que se quedó ahí por pequeño, porque era muy pequeño para facturarlo solo. Y entonces, pues bueno, pues ya la añado a esa factura proforma y el sistema me facturará en una única factura todos los conceptos que haya tenido en las facturas proformas de ese contacto en concreto. Tendremos también la posibilidad de hacer avisos automáticos, es decir, en lugar de tener vosotros que estar pendientes de este cliente, no ha recibido el pago, ha vencido, y bueno, pues como que intentamos que los abogados no tengamos cuanta menos contacto directo con el dinero, ¿no? Que sea algo más aséptico. Esto tengo además un webinar en YouTube donde explico cómo gestionar adecuadamente los servicios profesionales. Y una de las cosas que recomiendo en ese webinar es que los abogados tenemos que mantenernos un poquito al margen de lo que es la parte económica y que sea el sistema el que trabaje por nosotros. Entonces, al reenviar pagos vencidos, lo que haremos será que el sistema le va a enviar un recordatorio con el enlace de pago, es decir, bien con tarjeta o bien para que adjunte la transferencia a esta factura. ¿De acuerdo? Con lo cual el sistema lo enviará y ese reenvío de comunicación os quedará guardado dentro de la ficha del contacto en emails enviados, en el histórico de comunicaciones, para que podáis, en el caso de que al final no os pague, tener la prueba de todos los recordatorios que se han ido haciendo. Pero también podré hacer lo contrario. Imaginaos que es un cliente que no os ha pagado, pero que sabéis que es un buen pagador y que por algún motivo pues, os ha pedido un tiempo o lo que sea y vosotros queréis concedérselo. Pues es un poco invasivo que le vayan llegando activaciones automáticas, ¿no? Entonces, aquí anularemos la mensajería del presupuesto. Es decir, anularemos cualquier aviso automático que salga el sistema para reclamar el pago. Lo haremos desde aquí, ¿de acuerdo? Desde configuración de cuentas que he explicado en la sección única. Emitir factura automática, si lo cliqueo saldrá automáticamente y si le envío un email al cliente, pues, si valido la factura, automáticamente se le enviará al cliente. Yo esta os aconsejo que siempre la tengáis clicada, porque es muy cómoda. Conforme validas, ya sabes que el cliente ha recibido copia. Vamos a explicar brevemente cómo sería el proceso si tengo activado todo, porque claro, entonces de una propuesta que yo envío, directamente el cliente recibe la propuesta, accede al enlace, selecciona forma de pago y plazos de pago, recibe después el presupuesto, firma el presupuesto, recibe el presupuesto, recibe la factura y veis en el mismo email, presionando en este enlace, accede a la plataforma de pago. Todo sin haber hecho nosotros nada más que mandar la propuesta de presupuesto y recibiendo, por supuesto, por email todo cómo se va transcurriendo el proceso. Es decir, no estamos ajenos a él. Vamos recibiendo, se ha actualizado la propuesta, se ha aprobado el presupuesto, se ha emitido la factura, se ha enviado la factura, se ha recibido el pago. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, en nuestro sistema aparecerá todo ya como hecho, facturado, con su factura correspondiente y con toda la documentación relativa a este presupuesto.
Fijaos que el primer documento que aparece es la certificación oficial de la certificadora. Nosotros considerábamos y consideramos que precisamente los presupuestos, y puesto que nosotros, evidentemente, el certificado solamente se cobra cuando el cliente os aprueba el presupuesto y se emite el certificado. O sea, no se os va a cobrar 0,8 o se os va a descontar un certificado cada vez que enviéis, solamente cuando se os aprueba. Entonces, consideramos que no aprobamos tantísimos presupuestos los abogados como para no tener la garantía por 0,8 euros de que si me lo discuten, que suele ser lo más discutido, pues tenemos el certificado a nuestro favor. ¿De acuerdo? Aparecerá, por supuesto, también en la ficha del contacto con todos los datos. Evidentemente, si no quiero irme a un presupuesto y después emitir la correspondiente factura, podré facturar directamente. Simplemente se factura, selecciono si quiero facturar el porcentaje total de la proforma o determinadas líneas de la proforma, las cuales, en el caso de que sea o porcentaje o líneas, quedará en residual, es decir, quedará dentro del presupuesto o de la proforma, quedarán las siguientes líneas pendientes y ya está. Aquí vemos, en el caso de que haya seleccionado las líneas, pues selecciono aquellas que quiero facturar ahora. Genero la factura y aquellos que estén facturados aparecerán como facturados y aquellos que estén pendientes de facturar, el presupuesto que esté pendiente aparecerá en verde. Y por último, incluimos una función que es la de la factura electrónica para administraciones públicas y bueno, y parece ser que dentro de nada se va a exigir que la emitamos todo por factura electrónica. Realmente la factura electrónica lo único que exige es un formato específico, ¿de acuerdo? Entonces, yéndome a la sección de facturación a clientes, seleccionaré la factura que quiero convertir a factura electrónica y desde los 3 clics de la derecha veis que el último es descargar factura E, es factura electrónica. Entonces, para ello, el sistema nos va a pedir una serie de datos. No son preceptivos, es decir, si la factura electrónica no os la ha pedido un órgano tramitador y no tenéis código, pues evidentemente no ponéis nada y simplemente descargáis, pero si os la ha pedido un órgano administrativo, por ejemplo, un ayuntamiento, etcétera, os va a dar una serie de códigos que son estos, la oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora y órgano proponente, tendréis que rellenarlos para que se incluyan dentro de la factura en formato E y os la acepten dentro del portal E de la Administración Pública. ¿De acuerdo? Entonces le daré a descargar y me la sacará en el formato correspondiente para poder subirlo al portal E. Proveedores. No tiene mayor misterio. Selecciono proveedores y voy grabando las facturas que correspondan a proveedores. Importante en facturación. Voy a ir para atrás, disculpadme un segundo. Las rectificativas. El sistema no tiene forma de eliminar la factura desde facturas. Cuando yo quiera eliminar la factura que he hecho, la última, porque me he equivocado, o bien quiero rectificar una factura antigua por motivos lícitos, es decir, porque pues, no se ha llevado a prestar el servicio o cualquier otro, lo que haré será tener que ir a rectificativas. Entonces, en rectificativas pondré el contacto, me aparecerán las facturas que están a nombre de él, seleccionaré la factura que quiero cancelar o rectificar y la podré eliminar si es la última o tendré que rectificar si son anteriores. Diréis, ¿por qué no puedo eliminar facturas anteriores? Porque entonces rompéis la numeración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me equivoco en una factura, al emitir una factura, yo puedo eliminar la última, porque no rompo numeración. Pero lo que no permite Hacienda es que tú elimines una factura, que es la 141, cuando ya has emitido la 142, 143 y 144. Entonces, cuando sean facturas anteriores, tendréis que rectificarlas. Os pondrá un motivo, seleccionéis el motivo y listo. Seguimos con proveedores, pues lo típico, ¿no?
tenemos aquí los detalles de la factura. ¿Veis que aquí hay un campo adicional, que es el de cliente? ¿Vale? ¿Para qué está esto? Pues para lo que os he explicado antes en la ficha del contacto. Imaginaos que es un gasto que es un taxi. Y es un taxi que yo he utilizado para ir a un juicio de un contacto, evidentemente, de un cliente. Entonces, el proveedor es el taxista. Pero este gasto lo he provocado para mi cliente Pepito. Entonces, yo lo quiero tener dentro de la ficha del contacto. En las mejoras que se van a introducir en la siguiente versión, además, también va a aparecer para poder asignarlo al expediente. Por ahora lo tenemos para el contacto. ¿Para qué? Pues para que no se me olvide de que yo con este contacto he tenido tantos gastos. ¿De acuerdo? Entonces, pues le he pagado en su nombre lo que sea. O he hecho un gasto en la cafetería, pero es un suplido que le tengo que cobrar porque me he ido a juicio y es una comida que le tengo que cargar. O he pagado una notificación del registro de la propiedad o una nota simple o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, lo asignaré a ese contacto y de esa manera me aparecerá dentro del contacto y podré ver todo lo que me he gastado en su nombre. Por lo demás, lo mismo, con la peculiaridad de que debéis escanear la factura del proveedor para tenerla adjunta, ¿vale? Es decir, os pedirá adjuntar la factura, la adjuntáis desde vuestro dispositivo y simplemente adjuntar. Y lo mismo, os aparecerá en facturas de proveedores hasta que les metáis los pagos, pues con todos los datos. Los pagos, ¿cómo se meten? Tanto en factura de clientes como en facturas de proveedores. Desde pagos, añadir elemento y se añade. Por ahora, en esta versión, solamente está la versión de recibido en caja, ¿de acuerdo? Es decir, como todavía no hay un módulo de contabilidad, simplemente ponéis el método en el que habéis recibido el pago, lo habéis recibido pues por remesa, por transferencia, pero todo va, digamos, a un mismo saco, ¿de acuerdo? Posteriormente, en las siguientes versiones, añadiremos la conciliación bancaria. Toda esta información de cada contacto, incluido cuando sean, por ejemplo, proveedores y clientes, aparecerá dentro de la ficha del contacto en facturación. Desde la ficha del contacto, al poder preseleccionar que un mismo contacto es proveedor o cliente, para poder tener las facturas que sean suyas como proveedor, es decir, las que nos ha emitido, a diferencia de las que nosotros le hemos emitido, seleccionaremos desde aquí, cuando es proveedor, las facturas que la tenemos como proveedor o las facturas que tenemos como cliente. Lo mismo con proveedores.